Continuando entonces con la siguiente conferencia, creo que ya tenemos a la doctora Corina aquí presente, me parece. Doctora Corina, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué Muy tal? ¿Cómo buenas está? tardes, sí. Muy bien. Bueno, Estamos ahí. permítame, bueno, acá tenemos ya un grupo de asistentes. Permítame hacerle la presentación formal, de ahí le cedo la palabra para su conferencia. ¿Le parece? Gracias, muy Muy bien. amable. Bien, permítame, buenas tardes con todos nuevamente. Permítame presentar a la doctora Corina Vera González. Ella es de la Universidad Nacional de San Agustín. Tiene estudios de maestría en química con el convenio, bajo el convenio de la UNSA de Arequipa, ¿no? Con Surrey de Inglaterra. Y también un doctorado en química bajo ese mismo convenio. Y también de la UNSA, perdón, con la Universidad Católica del Norte Antofagasta, de Chile. Docente de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional San Agustín. Ha realizado pasantías en la Universidad de Arturo Prat, Iquique, en Chile, Universidad Central de Venezuela, para capacitación en diferentes técnicas espectroscópicas, TICP, absorción atómica, fluorescencia, y en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. También realizó una pasantía en técnicas de HPLC, espectrometría de masas y electroforesis de proteicas en la Universidad de Tiradentes, Brasil. También realizó entrenamiento en técnicas de caracterización de nanomateriales. Su interés de investigación se centra pues en la síntesis verde, caracterización y funcionalización de nanopartículas metálicas con aplicaciones en medicina, nanomedicina, minería, nanominería y medio ambiente, nanotecnología ambiental. La doctora Corina nos trae una conferencia titulada Síntesis verde de nanopartículas metálicas. Por favor, doctora, la escuchamos. Sí, muy buenas tardes, estimados jóvenes. Realmente es un placer estar con ustedes y gracias a la invitación del doctor Castro Mandujano. Es una persona muy gentil y también una persona muy preocupada, ¿no? En poder compartir o que compartamos los conocimientos, lo que venimos realizando, los trabajos de investigación en nuestra Universidad San Agustín. Voy a presentar, a ver, un poquito. Eh, Pasa que estoy en otro ambiente, de repente ahorita no voy a tener, estoy con otra computadora, van a disculpar. eh, y resulta que como estamos todo el día, todos los días en las clases virtuales, y ocurrió algo inusual, pero se quemó la placa. Estoy con otra computadora, no sé si estará bien, pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible porque queremos compartir con ustedes. Si me puede dar este pase, por favor, Sí, digamos, sí. para poder compartir. Abajo en la parte inferior hay un recuadro con una flecha Sí, hacia arriba. Ahí presiona y hay toda pantalla. En la parte central va a salir varios cuadraditos. Ahí haces clic y luego perfecto. sale compartir. Ya está, ya estamos. Ahí está, muy bien. Ya Ya, estamos. ya estamos en contacto ya. Frente a las dificultades dice que siempre hay que solucionarlas, ¿no? Así que Así es. vamos a solucionarlo ahorita, ya. Bien, Claro. estimado público, es un placer, ¿no? Realmente como En pantalla docente, completa lo puede poner en modo de presentación, por favor, para verlo más amplio. ya, Abajo, ajá. ahí está bien, A ver, se observa. todavía no. A ver, un segundito, a ver. A ver, todavía no. Estamos observando. No, todavía no. Todavía no. Presionó al inicio pantalla total, pantalla completa o Sí, voy pantalla. a, voy A ver, a, o voy reiniciar, por favor, la parte nuevamente salir. Toda pantalla tiene. Ajá. a ver, voy a poner toda la pantalla, a ver si es. Y si no, digamos, si no sale así, Claro, de esta forma nomás, no se preocupe. a También ver, se ve. ahí se observa o no se observa. Sí se observa su presentación, Ya, pero si no en pasa total, para ¿no? la Digamos. segunda, pasa para la segunda, No, no, no. A ver, pásale a la segunda, a ver. No, no ve, acá no. estoy en la segunda. No, no. Estamos usando Entonces, solamente la entonces primera. no, entonces no resulta. Mejor así nomás. Ok, Uno en uno, de repente pasarla, así. a ver.
Aquí sí va a pasar, ahí sí pasó, Sí, ahí ¿no? sí ya pasó a la ¿Se segunda. da Ya, cuenta? por lo Pero menos así lo manejamos entonces. sí, yo creo Ya, que listo, muy sí. bien, gracias, la escuchamos. Muy bien. Bueno, estimados jóvenes, como ya el doctor hizo la presentación, en primer lugar, digamos, me encanta la investigación y hemos tenido casi hace unos 5 años, hemos tenido muchas posibilidades acá en la universidad porque, digamos, a través del canon minero se financió o se dio dinero para poder adquirir algunos equipos. Anteriormente no hemos tenido mucho equipo, por eso verán, dentro de mi currículo he tenido que salir fuera, en Brasil, Chile, ¿no? Y en Estados Unidos también, una temporada, y bueno, empecé por Lima, ¿no? Empecé por la capital, por Lima, para poder hacer la síntesis, ¿no? Entonces, desde antes ya uno pues estaba incentivado a poder realizar y quiero compartir esta tarde, digamos, estos poco conocimiento para que ustedes también se animen a realizar investigación y si es con nosotros, en buena hora, bienvenido a un nuevo laboratorio. Está muy bonito ahora lo que era antes, ya, pues, no, ya pasó la época y ahora sí es un laboratorio ya pues equipado. Bien, entonces me dedico a la síntesis de nanopartículas mecánicas, digamos, y nanocompositos. Tenemos un laboratorio que es el laboratorio de preparación, caracterización e identificación de nanomateriales, que se llama LabSynano, ¿no? LabSynano, entonces da la bienvenida también a ustedes, pero sin embargo es necesario que nosotros partamos de un concepto de la química verde o mantengamos este concepto de la química verde donde nosotros debemos diseñar productos químicos o procesar o practicar procesos, ¿no? Pero que reduzcan o eliminen la generación de sustancias peligrosas para poder no contaminar más nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos que, como la sociedad química indica, tenemos que buscar estas formas creativas e innovadoras de modo que reduzcamos, ahorremos energía y así, digamos, como químicos, como profesionales físicos, ¿no? Como profesionales de la ciencia, pues evitemos contaminar más el medio ambiente con las sustancias peligrosas que nosotros podamos generar en nuestro proceso, ¿no? Bien, en los principios de la química verde, parto por eso, pues uno de los principios es que nosotros debemos utilizar sustancias, por ejemplo, materiales renovables frente a los no renovables, por ejemplo, de manera que no se pueda, digamos, de manera que todos los recursos no se agoten, ¿no? En su origen, ¿verdad? En su material renovable. Y también tenemos que usar o generar sustancias que posean poca o ninguna toxicidad. Evitar de preferencia, por eso que nos dedicamos a la química verde. Claro que todo este proceso que nosotros utilicemos tenemos que hacer que pueda preservarse la funcionalidad mientras que reducimos la toxicidad, ¿no? Siempre tiene que ser funcional. ¿Sí? Entonces también que tenemos que hacer el diseño de productos, dice, para su descomposición tras el uso, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿verdad? Para que tengamos menos residuos, se tiende a tener menos residuos. Bien, ¿qué viene a ser la nanociencia, no? La nanociencia prácticamente estudia la materia, pero a nivel nano, a nivel de nanoescala. Nosotros como químicos hemos estudiado siempre la materia, ¿no? Pero la materia, digamos, como decirles, a macroescala, pero a nanoescala presenta o exhibe unas propiedades muy interesantes y muy diferentes de mucha aplicación, muy interesantes para realizar las investigaciones, ¿no? Ya como nanotecnología que hacemos nosotros, ya pues manipulamos, digamos, la materia, podemos controlar, trabajar, digamos, a nanoescala, ¿no? Ya podemos utilizar de acuerdo a las necesidades, a las aplicaciones que nosotros queramos darle, ya puede ser una aplicación médica, una aplicación industrial o dentro del área de alimentos, ¿no? Entonces, eso viene a ser la nanotecnología. Sin embargo, cuando nosotros unimos tanto la nanotecnología y la química verde, pues vamos a tener una producción segura de los nanomateriales y es lo ideal, ¿no? De tener estas bases de la química verde y la nanotecnología, de manera que pues nuestras manufacturas van a ser más eficientes. Por otro lado, tenemos los tipos de nanomateriales. Quiero hacer una introducción teórica un poquito.
Tipos de nanomateriales tenemos nanomateriales, podemos ver en este esquema, ¿no? Tenemos nanomateriales manufacturados según ISO 27687. Tenemos, por ejemplo, que puede ser nanoobjetos y materiales nanoestructurados. Dentro de ello tenemos a las nanoplacas, nanofibra, nanopartículas, ¿no? Las nanopartículas, pero está dentro de lo que es nanoobjeto, ¿no? Indicando los tipos de nanomateriales. Después tenemos los nanohilos, que son nanofibras eléctricamente, ¿no?, conductoras. Los nanotubos, por ejemplo, nanofibras, que es una nanofibra pero hueca, los nanotubos de carbono, por ejemplo. Tenemos también nanovarillas, nanofibras sólidas. Y bueno, me hace recordar mucho, digamos, en Estados Unidos, yo había visto cómo se forman estos nanofibras, nanohilos, ¿no? Estas nanofibras, y era de una manera sencilla que lo hacían hace muchos años, ¿no? Porque ya tienen todo un equipo, ¿no? Para poder hacer esas nanofibras. Pero antiguamente, no sé si ustedes han visto, digamos, esos aparatos, digamos, que hacen a ver, esos dulces de azúcar, ¿sí? No sé si recuerdan alguna vez han comido, que lo venden, ¿no? Hasta ahora unos dulces de varios colores, rosados, y venden así con unos palitos, ¿no? Entonces, pero son como hilos. Entonces, ese aparato es como una bandeja grande que generan movimiento y le echan azúcar y pues con la fuerza, o sea, como la fuerza centrífuga se forma esas fibras, ¿no? Esas fibras de azúcar. Entonces, en este caso me decían, si ustedes no tienen dinero, tienen voluntad, pueden trabajar así, porque nosotros inicialmente, ¿no?, hablando de Estados Unidos, hemos trabajado así, pero ahora ya tenían todo un equipo, ¿no? Y verdad que utilizamos claro, el equipo más moderno para poder, digamos, obtener unas nanofibras, ¿no? Bonita experiencia cuando uno sale fuera, siempre uno aprende. Bien, entonces también un nanocomposito, ¿no? Es bastante importante. Prácticamente, tenemos acá las nanopartículas que están dispersas dentro de un polímero. Primero tenemos las nanopartículas, en este caso de óxido de titanio, ¿no? Esto es un monómero, ¿no? Monómero, se mezcla todo esto, se forma por un proceso de polimerización, se mezcla por un proceso de polimerización, luego vamos a tener estas nanopartículas dispersas en polímero. Entonces, esto ya viene a ser un nanocompuesto, una estructura polimérica, ¿no?, o de múltiples fases, por lo menos una fase en la dimensión a nanoescala. ¿Cuál es la dimensión de nanoescala? En este caso, el óxido de titanio, que viene a ser la nanopartícula. Entonces, llamamos a esta mezcla de estas nanopartículas, ¿no?, con este monómero, ya tenemos un nanocompuesto. Muy bien. Entonces, nosotros podemos utilizar para sintetizar las nanopartículas un método químico, ¿no? Hay métodos, método químico, método físico, método biológico, a lo que llamamos verde, al biológico llamamos ya, digamos, un método verde. ¿Por qué no debemos utilizar de repente este método químico, aunque es eficiente, ¿no? Bien eficiente? ¿Por qué? Porque contaminan el medio ambiente. Por ejemplo, el boronduro de sodio es un agente reductor por excelencia, ¿no? Realmente, pero no se degrada, contaminamos el medio ambiente, es potencialmente peligroso para el medio ambiente, ¿no? Entonces, no se degrada. En todo caso, estamos contaminando y como químicos tenemos que cuidar eso, ¿no? Hacer procesos, utilizar procesos que realmente después reduzcan la contaminación o de repente durante la revisión puedan desaparecer, digamos, que no generar residuos, ¿no? Ese es el objetivo de la química verde. Nosotros utilizamos, pues, para sintetizar las nanopartículas, o hay dos métodos, ¿no? Y de así, un método de top-down, ¿no? Top-down, de arriba para abajo, como te dice, nosotros reducimos el metal, podemos reducir el metal bruto hasta llegar a polvo, ¿no?, de un tamaño de nanopartículas, ¿no? Es una de las formas, uno de los métodos, top-down, ¿no? De arriba para abajo. Entonces, y bottom up, nosotros podemos partir de átomos, es lo que hacemos en el laboratorio de Labs Nano, a partir de átomos, a clústeres y a nanopartículas, ¿no? Partimos de entidades más pequeñas, moléculas, ¿no?, soluciones. Dentro de eso, pues tenemos métodos químicos que ya dije que era tóxico por el tipo de sustancia química que se utiliza y que no
no son amigables, ¿no?, con el medio ambiente. También hay otros métodos físicos que son un poquito más costosos, y utilizamos el método biológico, ¿no?, donde se utilizan sales metálicas, ¿no? Sales metálicas, que son las precursoras. Podemos utilizar, por ejemplo, esta química verde, que no son tóxicas. Por ejemplo, podemos utilizar plantas, los extractos de plantas, podemos utilizar microorganismos, hongos, etcétera, ¿no? Hongos, semillas, de todo podemos utilizar, ¿verdad? Pero esta sustancia, la propiedad que tiene, que no son tóxicas. Bien, entonces las síntesis biológicas, ¿no? Utiliza algas, como dijimos, podemos utilizar hongos, podemos utilizar bacterias, podemos utilizar los extractos de las plantas. En el Lapsinano utilizamos extractos de plantas, ¿no? Tenemos dentro de las plantas, pues podemos tener un tubérculo, una hoja, podemos trabajar con hojas, podemos trabajar con raíces, perdón, con tallos, podemos trabajar con semillas. Entonces, bueno, yo me llevo, digamos, digamos, de una indicación, ¿no?, de la Biblia, donde dice: las hojas se utilizarán para la sanidad del pueblo. Entonces yo dije, bueno, entonces en las hojas es algo muy importante trabajar con las hojas. Y trabajamos con las hojas, claro que también con las raíces, pero más trabajamos con las hojas de las plantas, ¿no? Actualmente estamos en un proyecto también de Concitec, trabajando con el extracto, tanto etanólico y acuoso, digamos, con las hojas de plantas, digamos, de acá de la zona del sur, ¿no? De Puno. Y las de las alturas tienen excelentes propiedades. Bueno, ¿cómo realizamos? La metodología de la síntesis verde es simple, ¿no? Es simple. Nosotros tenemos la planta, las hojas de la planta, como les dije, y luego nosotros vamos a tener un extracto vegetal. Vamos a hablar del acuoso. Un extracto vegetal acuoso, sometiéndolo, digamos, a temperatura. Digamos, acá tenemos un plato de plata, lo sometemos a temperatura, y luego vamos agregando, pues, digamos, el extracto de la planta, ¿no?, en determinada concentración. Y luego hacemos que se lleve a cabo el proceso, y luego, para saber si realmente, pues, simplemente es una mezcla, o se formó las nanopartículas, vamos a ayudarnos con las técnicas instrumentales, ¿no?, que también conocemos como si somos de ciencias, ¿verdad? Conocemos un espectro fotómetro visible, vamos a tener que se forme digamos, el nanocomposito, de qué tamaño será. Vamos a utilizar el Dynamic Light Scattering, que nos va a indicar el tamaño hidrodinámico de la nanopartícula, y también probar su actividad bacterial, ¿no? Muy bien, eso es lo que podemos hacer al sintetizar estas nanopartículas. Todo este mecanismo hace que se formen las nanopartículas y están ya estabilizadas, al mismo tiempo reducidas, ¿no? Reducidas, ¿no? Eh, de hecho, por los componentes químicos que tiene, puede ser proteínas, puede ser flavonoides, terpenoides, etcétera, que estabilizan, digamos, a este nanocomposito formado, reducen y estabilizan al mismo tiempo, ¿no? Reducen y estabilizan, y tenemos el tamaño nano, nanopartícula, ¿no? Entonces, excelente. Ahora presenta distintas propiedades que nosotros podemos aplicarlo en distintos campos. Es así que tenemos, por ejemplo, hay ventajas de esta metodología, ¿no?, de síntesis verde, porque, pues, el solvente que estamos utilizando es agua, ¿no?, una de es acuoso o hidroalcohólico. El procedimiento, pues, es bastante simple, no necesita como un proceso físico, que de repente que la presión, otros factores, ¿no? También tenemos ausencia de componentes químicos, y aprovechamos de los componentes químicos que tiene las plantas, ¿no?, que tiene agentes reductores y estabilizadores, como los polifenoles, los alcaloides, los flavonoides, las saponinas, los fenoles, los aceites esenciales y los polioles, ¿no? Entonces, todos estos componentes hacen que, pues, se estabilizan al nanocomposito, ¿no? Y al mismo tiempo que hace la reducción, ¿no? Al proceso, o sea, hace que se reduzca digamos, la plata, ¿no? O sea, los componentes de la planta. Hace la reducción de la plata, de la sal nitrato de plata.
ya alto potencial de reducción, cero contaminación, mínimo impacto en el ambiente. ¿Sí? Bien. Algo más. ¿Y cuáles son esas técnicas para caracterizar si realmente es un nanocomposito o no? Por ejemplo, utilizamos la técnica de la espectroscopía FPR infrarroja, ¿no? De infrarrojo. También tenemos, digamos, la espectroscopía de visira, podemos utilizar este tipo. También nos ayudamos con la microscopía electrónica de barrido o de transmisión también, ¿no? Entonces vamos a poder caracterizar nuestras nanopartículas utilizando estos instrumentos, ¿no? Estas técnicas instrumentales, espectroscópicas, ¿no? Espectroscópicas, microscópicas, ¿verdad? Entonces se va a formar un plasmón, y si se forma el plasmón es que realmente ha habido, digamos, ha reducido los componentes de las plantas a la plata, ¿no? Lo ha reducido y se ha formado a nivel nano, ¿no? Hay una excitación electromagnética fuerte por acoplamiento de electrones libres y la luz. ¿Bien? Entonces, esa forma de que nosotros lo caracterizamos. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esas nanopartículas, ¿no? Que hemos obtenido aplicando la química verde? Pues vamos a probar su actividad, ¿no? Actividad antibacterial, su actividad antifúngica, su actividad antioxidante y también su actividad anticancerígena. Entonces estamos probando con células, hemos ganado unos proyectos junto con un colega, hemos ganado un proyecto de 4 millones, ¿no? 2 millones para montar el laboratorio, digamos, celular y el otro para la ciencia de nanopartículas. Entonces podemos trabajar en forma conjunta, ¿no? Para probar, por ejemplo, la actividad anticancerígena con líneas celulares de cáncer de próstata, de mama, etc. Muy bien, entonces tenemos así, ¿no? Que estas nanopartículas de oro, por ejemplo, tienen propiedades anticancerígenas, igualmente nanopartículas de selenio, podemos hacer, de platino, de plata, la que estamos trabajando, tiene propiedades antimicrobianas, tiene actividad anticancerígena y todo ese tipo de nanopartículas. Las nanopartículas de óxido de zinc, por ejemplo, se utilizan para cosméticos, para recubrir, tiene una serie de aplicaciones. Todo lo que nos queda por trabajar, nanopartículas de hierro, tienen propiedades anticancerígenas, antimicrobianos, por ejemplo, las nanopartículas de cobre, ¿no? La de paladio, igual para utilizar para biocatalizadores. Entonces tenemos una serie de aplicaciones de todo lo que es, digamos, también de medio ambiente, ¿no? La aplicación de medio ambiente, entonces igual que utilizar un componente solo, ¿no? O a nivel macro que a nivel nano, ¿no? Bien, entonces es así que todos estos conocimientos, todas estas preocupaciones nos han ayudado a hacer algunos trabajos, por ejemplo, para hacer esta biosíntesis y caracterización de nanopartículas de plata, ¿no? Del metal plata, con esta planta que es el Helixteris glándulo solanosa, que es el raqui, esta plantita de acá de Arequipa, y también se ha evaluado su efecto anticancerígeno en una línea celular de cáncer de mama MCFC. Entonces, a veces vemos esa planta, digamos algo muy simple, pero dentro de ella hay una serie de componentes riquísimos, ¿no? Realmente es sabio digamos, el que lo ha hecho, ¿no? Es Dios. Entonces, unos componentes que cuando hago una cromatografía de capa fina que sale todos los colores es algo hermoso, ¿no? Todos los componentes químicos que muestra la planta. Bien, se ha hecho este trabajo con esta planta y se ha probado la concentración del extracto, por ejemplo, cosas de 0.05 ppm, utilizando el precursor del nitrato de plata, ¿no? Que es el precursor metálico de concentración 0.5 milimolar, en una relación estequiométrica de 1,3 y se ha obtenido, digamos, el plasmón a 420 nanómetros. Por lo tanto, digamos, se han formado las nanopartículas, ¿no? Con esta planta, con las hojas de esta planta. Nosotros hemos hecho un barrido espectral, primero, digamos, a las plantas antes de, ¿no? Antes de sintetizar, porque si forma acá un pico o algo, entonces ya se confunde con el plasmón que se va a formar. Y después ya realizamos
La síntesis, digamos, hacemos como durante tiempo, ¿no? 15 minutos, 30 minutos, 45, 60 y 90 minutos. Hacemos un seguimiento y vemos qué maravilloso se forma prácticamente se hace toda una secuencia a través del tiempo, ¿no? A una determinada temperatura que es 50, 60 grados. Bien, en este caso a 50 grados. Después podemos tener también para ver el tamaño de las nanopartículas con el Dynamic Scattering que te va a dar el tamaño de las nanopartículas. Yo no tengo un microscopio electrónico eh, de barrido ni de transmisión que es sumamente caro, pero por lo menos puedo tener digamos, este tipo Dynamic Scattering que va a darme el tamaño hidrodinámico de la nanopartícula, ¿no? Y me va a dar la distribución. Y tengo acá, digamos, estos picos. Hay una buena correlación, dice, ¿no? La correlación, pero tenemos estos picos del tamaño de una partícula de 39.16, tenemos otro de 288, ¿ya? Y otro de 7.99 nanómetros. Entonces, ¿por qué sale un poquito más grande? Porque está prácticamente, no está sola la nanopartícula. Podemos verla, digamos, sola la nanopartícula cuando vemos por la técnica de microscopio electrónico de transmisión y hasta de barrido. De acuerdo al tamaño, podemos ver con un MET, con microscopio electrónico de barrido, podemos ver la forma de la nanopartícula, ¿no? Pero el tamaño exacto con uno de transmisión se ve perfecto, ¿no? Se ve perfecto. Hay que lavarlas naturalmente las nanopartículas para poder observarlas en el microscopio electrónico de transmisión. Luego ya tenemos acá lecturas justamente del SEM, microscopio electrónico de barrido, pero con STEM, ¿no? Que nos ayudó a ver, digamos, el tamaño de las nanopartículas. No es TEM del todo, es STEM, ¿no? Que nos ayuda en algo. Entonces, vemos el tamaño que era 6.64 nanómetros o 51 o 31, está por debajo de 100, ¿no? Para que sea tamaño nanométrico tiene que ser menor de 100. Entonces, estamos bien, tiene este tamaño 51, pero con el equipo del DLS, ¿no? Del DLS hemos visto que el tamaño era mayor, pero es un tamaño hidrodinámico, está con las capas pues, de los componentes de las plantas, ¿no? Bien, entonces estas nanopartículas derivadas que como resultado mostraron del estrato de esta planta, ¿no? Raquirraqui, mostraron efectos citotóxicos significativos, con una probabilidad menor a 0.05 a concentraciones menores de 0.78 microgramos por mililitro contra células de carcinoma de mama humano en la línea celular NF7 en 48 horas. Pero tenemos este resultado positivo y es así que hemos venido trabajando, ¿no? en esta situación de dificultades, ¿no? De dificultades que teníamos hasta, bueno, todavía no teníamos los equipos para leer y ese fue el motivo que nos invitaron a Brasil para poder hacer unas lecturas, tocando puertas, así se empieza. Entonces, bueno, hemos trabajado con la Ambrosia arborensis Villar, Marco, la parte que trabajamos con la hoja, el disolvente utilizado agua, el tipo de partícula plata y el tamaño hidrodinámico de 9.5 48 nanómetros y los fitoconstituyentes responsables son las que tengan tonas, azúcares, reductores, flavonoides, ¿no? Y tienen una actividad antibacteriana, ¿no? Esto queríamos terminar, digamos, hacer una investigación, pero ahora lo podemos hacer porque ya tenemos el laboratorio digamos, celular, un laboratorio de biología celular. Bueno, queda en biología, ¿no? El laboratorio está instalado y el de la está en química. Tenemos por ejemplo, acá tenemos el de Ratiraki. Vamos a ver esta, ¿no? De Ratiraki. Ya de Ratiraki, el trabajo que hemos hecho, también se ha trabajado con la parte de la hoja, disolvente utilizado el agua, el tipo de partícula, digamos, plata, una partícula de plata, y el tamaño hidrodinámico de 6.64 a 51 nanómetros y la forma es esférica porque se hizo microscopía. Los componentes, terpenoides, flavonoides, azúcares reductores, triptófano, etcétera, y la aplicación biomédica se hizo que tiene actividad anticancerígena, ¿no? Contra el carcinoma de mama humano NCFC, ¿ya? También se ha hecho, digamos que
ahora tenemos el laboratorio, ¿no? Para poder complicar, porque hemos trabajado también con oficiales peruviana, Aguaymanto, que trabaja con la hoja, con extracto hidroalcohólico, pero se ha hecho en este caso nanopartículas de cobre, ¿no? Nanopartículas de cobre, y se ha obtenido pues tamaños de 56,96 nanómetros de forma esférica, también semi-esférica, ¿no? Tiene esteroides, niveles de glucósidos, carotenoides, fenoles, etc. La actividad antihepatoma, que es justamente inmunosupresora, queremos probar, estamos ya no por hacer, nos falta investigar en ese laboratorio de biología que eh, todavía aún tenemos dificultades, no tenemos acceso por la pandemia, ¿no? Por la pandemia, porque nos ha creado problemas. También tuvimos un proyecto bastante importante con CITEC, ¿no? Um, que funcionalización de textiles de algodón con el nanocompósito, nanopartículas de plata, carbón científico sano. Eso fue un nanocompósito de nanopartículas de plata como nanopartículas, y teníamos ese polímero, que es el CNQ, ¿no? Carbón científico sano, y lo que queríamos era mejorar las propiedades antibacterianas y antifúngicas con potencial aplicación en la fabricación de prendas de uso hospitalario, ¿no? Entonces lo que queremos hacer, estamos haciendo una prueba para poder, digamos, preparar eh, barbijos, para preparar, digamos, mandiles, ¿no? Que puedan tener estas propiedades antibacterianas y antifúngicas. Bien, hemos tenido, bueno, hemos preparado primeramente, se ha hecho el nanocompósito, las nanopartículas de plata con carbono sintético sano. Entonces se ha visto que pues, se forman nanopartículas, utilizamos las fuentes, nitrato de plata y diamín plata también, ¿no? Y se forma el plasmón. Se ha visto también el tamaño, en la distribución del tamaño del nanocompuesto, utilizando el precursor nitrato de plata y utilizando el diamín plata, forma las nanopartículas. Se ha visto también, se ha hecho un estudio con microscopía electrónica de barrido, pero con EBS o EBX, que también se llama, para determinar de forma cualitativa los elementos que tenemos, ¿no? Tenemos acá la plata, tenemos la presencia de plata en el tejido. ¿Ya? Entonces, eso hemos determinado. También se ha determinado por microscopía electrónica, ¿no? Este nanocomposito a partir del diamín también, ¿no? Vemos acá, de la otra fuente, ¿no? Con el diamín plata también forma, ¿verdad? Pero mejor resulta con esta, ¿no? Que es el nitrato de plata. Muy bien. Hemos podido observar a través de la microscopía electrónica de transmisión las nanopartículas. Se observa acá poquito unos puntitos blancos, no sé si pueden observarlo, ¿sí? Entonces, eso prácticamente es la plata, y podemos ver pues el tamaño de estas nanopartículas, que todas tienen a ser menor a 100 nanómetros. Se han hecho pruebas de la actividad antibacteriana frente a coli, y vemos acá el halo que forma, ¿verdad? De ese halo. Entonces, entonces se ha probado que tiene actividad antibacteriana. Bueno, todos estos resultados nos alegran. También se ha probado su actividad antifúngica, y pues todo un grupo, todo un equipo hemos trabajado. Por eso que es bueno trabajar con otros laboratorios, ¿no? No solos, porque solos no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, aquí está la persona que nos habla, aquí está el grupo, ¿no? De los estudiantes. Esta niña ya tiene el doctorado, hemos sacado 4 tesis. Empezamos con la de pregrado, ¿no? Susana, una investigadora una niña, ¿no? Muy activa, y realmente, como se dice, muy identificada con el grupo, que hasta hoy está con nosotros, ¿no? Y también Julia, que ya sacó su doctorado. Tenemos a estas dos niñas, que salieron del bachiller licenciado, y también Linda Gabriela, que tiene el doctorado. Entonces, yo, y como co-investigador está la doctora Marilena Talavera, que también está el magíster Carlos Arenas, quien es un biólogo espectacular, un biólogo molecular, estuvo en España, ¿no? Que ha ayudado, pero como se dice, hombro a hombro, a desarrollar el proyecto, porque realmente concluir un proyecto es sumamente difícil, sobre todo trabajar con todas las personas y hacer que tengan todo el tiempo para poder investigar.
También tenemos al otro investigador de física, que fue el coordinador general administrativo digamos, dentro del proyecto. Vemos acá los jóvenes del laboratorio, que teníamos los jóvenes entusiastas, ¿no? Para sacar las hojas, hacer unos trabajos, y todo se les incentiva. Y bueno, este laboratorio se ha mejorado. Está ahora bonito, como para poder compartir. Acá tenemos ya el ambiente donde está el, ¿no? El equipo visible, ¿no? El visible. Acá los chicos están listos para poder, digamos, ya trabajar, ¿no? Hacer las investigaciones, todos son de química. Es así, siempre agradeciendo al Ministerio de la Producción, ¿no? A estos laboratorios, agradeciendo también a UNSA por el apoyo, por la mejora que se ha realizado para la mejora de los laboratorios, ¿no? De los laboratorios y el equipamiento también, ¿no? Fundamental el equipamiento. Y lo que debemos procurar siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino, ¿no? No contaminar el medio ambiente. Ok, muchas gracias, estimado doctor y público general. Estoy muy agradecida por esta invitación y estamos para poder compartir, ¿no? Bienvenido a Muy bien. Gracias. Gracias a usted, doctora, de verdad muy interesante y un mensaje al final muy bueno que deberíamos llevarlo siempre en nuestros laboratorios. Más bien, hay algunas preguntas, creo. La profesora Ana María ha levantado la mano, por favor. Sí. Ay. Buenas tardes. No sé si me escuchan, pero en ese momento tengo un problema con también... Sí, le escuchamos, adelante. De conectividad. Quería primero comentarles que conozco a la doctora Corina desde el 2011, cuando se inició la organización del primer simposio peruano de nanotecnología, y me siento muy orgullosa de haber participado en la elaboración de ese último proyecto que mencionó la doctora Corina y que ganamos justamente. Entonces, me siento muy contenta, doctora Corina, que desde aquí, desde San Marcos, hemos podido apoyarle aquí. Y en el camino quedó, lógicamente, algunas coordinaciones, el viaje a Arequipa, que no se concretó, pero espero que muy pronto podamos volver a integrarnos. Yo me siento muy orgullosa, Corina, muy orgullosa de la forma tan didáctica que has explicado este proyecto, desde luego, ¿no? Muy interesante. Y como bien dice, efectivamente necesitamos infraestructura. Efectivamente, infraestructura. Dos preguntas nada más, por curiosidad. La primera, nosotros conseguimos hace 2 años comprar la línea celular, la MB4, pero que estaba relacionada al estudio justamente de la interacción de nanopartículas de oro para lo que vendría a ser el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. Entonces, no me imagino cómo o cuál fue la forma como ustedes adquirieron esa línea celular de cáncer. Aquí en el Perú es un poco difícil. Eso quería saber. Y el segundo punto es que me da mucho gusto que hayan avanzado en esto de las fibras y me gusta mucho esa fotografía que presentó con los puntos de plata, pero ¿cómo discriminar si esa plata está en la superficie del textil o está dentro? Porque hay trabajos donde estas nanopartículas se incorporan tan bien como si fueran capilares que están permitiendo el ingreso de nanopartículas de plata. Entonces, ¿ya tienen ese resultado? No sé, esas dos preguntas. Y vuelvo a felicitarte, doctora Corina. Gracias. Doctora Ana María, he estado pensando en usted y de verdad con William hablé. Gracias. ¿Cómo quisiera contactarme con la doctora Ana María nuevamente? Porque realmente pues ha pasado cosas desde el laboratorio, no se pudo, las dificultades, y también ha estado un poquito mal todo eso. Y entonces, pero a pesar de ello, se ha estado trabajando y de verdad, digamos, estaba pensando, dije, ¿cuándo? Bueno, ya acabó el proyecto, pero eso no importa, me gustaría invitarla a la doctora Ana María, decía, ¿no? Y le agradezco realmente que esté presente ahí, ¿no? Y me agrada mucho y estoy muy alegre. Realmente en el trabajo que, por ejemplo, faltaría hacer, que no realmente el proyecto ahí terminó, sería hacer los lavados, ¿no? Los lavados para saber si digamos, si esas nanopartículas también a nivel superficial o se han integrado, ¿no? Claro que hicimos algunas pruebas,
por ejemplo, digamos, utilizando un Inker, pero que era un componente químico. Pero como era componente químico y queríamos utilizar solamente la química verde, entonces dijimos, oye, mejor que no, ¿no? Entonces hemos hecho la prueba con esa sustancia, pero era una sustancia química. Eh, Era un Inker para que se una y pueda, digamos, soportar más lavados. En todo caso, la prueba que se podría hacer es, pues, digamos, con más lavados. De hecho, que si se utiliza un Inker de repente para la industria, podría ser, ¿no? Para una mayor producción, se podría hacer eso, ¿no? Para que se une. Se forma un éster, un enlace éster, pero se estabilizaría mejor si se puede utilizar, digamos, una sustancia como para que se retenga ahí. ¿Cómo se puede probar? Con los lavados. En la prueba bacteriana ha salido positivo, que sí, entonces está a nivel superficial, pero que también se ha hecho, hay estudios que se ha hecho así, que se lava, digamos que aguanta 20 veces de lavado, ¿no? De los textiles, de las telas, se pueden lavar unas 20 veces, eh, así, ¿no? Pero se podría hacer más estudios, porque eso fue a futuro, poder utilizarlos, digamos, de los mandiles de los hospitales, así, ¿no? Era una aplicación que buscábamos, pero no fue la finalidad, ¿no? Sino de funcionalizar y saber que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Y ahora lo que queríamos hacer es de repente, digamos, hacer esa funcionalización, que claro que se necesita todo un equipo porque lo hicimos en la UNI. En la UNI lo hicimos, digamos, en el departamento de textiles. Entonces se ha hecho todo un proceso, Linda fue para allá, para la UNI, y pues utilizó el Pass Dry Cure, entonces todo un equipamiento. Y así se trató de, digamos, de concluir, con las dificultades y todo, pero se ha tratado de concluir, ¿no? El trabajo. Y otra cosa, digamos, para ver las líneas celulares, bueno, se ha hecho, digamos, se ha hecho la solicitud, pero nos ha demorado mucho tiempo, creo que casi 8 meses, casi algo así, para poder conseguir esa línea, y todavía tenemos dificultades porque Carlos está cultivando las líneas celulares, no en el laboratorio que se tiene, pero digamos algunas se contaminan, se llegan a contaminar y hasta puede perder la línea celular y es carísimo. Entonces lo están tratando justamente, no está casi instante, tampoco no está presente, es que está lavando las líneas celulares que ha comprado, unas de cáncer de próstata. Entonces está lavándolo para poder, digamos, utilizarlo, ¿no? Y pueda, digamos, reproducir estas células. Es dificultoso, pero sí, demora demasiado. Podría de repente pasar el contacto para que pueda hacer el pedido de estas, de unas líneas celulares, como dice, para que trabaje con nanopartículas de oro. No habría problema, doctora Ana María. Creo que es bueno siempre reencontrarnos y pues, digamos, y de repente antes uno no tenía dónde invitarla, ¿no? Porque mi laboratorio era, No, no se preocupe, no se preocupe, Corina. Claro. Un poco triste mi laboratorio, que no había nada, pero Sí, no se preocupe. ya hemos tenido que esforzarnos acá y con las autoridades nos han apoyado, y ya creo que ahora se puede, digamos, por lo menos invitar para donde, digamos, poder hacer algo más. Eso es el objetivo. Claro. Muchas gracias. Lo que quería puntualizar, más bien, disculpen todos, que en el caso de las líneas celulares, como muy bien dice la doctora Corina, es muy complicado. Nosotros en San Marcos por primera vez creo que abrimos trocha y nos dimos cuenta que era muy difícil. Uno puede proponerse ilusión en el proyecto, dicen líneas, tiene el dinero, y realmente traer esas líneas aquí del extranjero, desde luego, hasta implica que te puedan estafar, porque inclusive una oportunidad y estamos para enviar el dinero y resulta que esa empresa no existía, o sea que tenía mucho cuidado. Y ya cuando sí fuimos ya directamente con un contacto en Estados Unidos, sí llegó la línea celular, pero había problemas porque dije NIR y todo lo demás, hay que tener los documentos al día, porque si uno no lo tiene, entonces a ellos no les interesa que esa línea tiene una caducidad, tiene ciertas condiciones para conservarse, y ha habido casos en que se ha perdido las líneas celulares, tanto trabajo que costó en gestión y luego se pierde. A nosotros nos pasó algo muy bueno,
trajimos la línea celular, estuvo en criogenia. ¿Y qué pasó? Con esta pandemia, lamentablemente lo perdimos. Entonces, esta pandemia a nosotros nos ha afectado mucho y me da mucha pena decirlo en ese momento. Pero todas las instituciones, todo lo que nosotros habíamos querido hacer, ¿no? En colaboración con una universidad que tenía todo el montaje para hacer el cultivo de líneas, de este tipo de líneas celulares, entonces también todo se detuvo y en verdad nos ha perjudicado. Por eso yo hice esa pregunta para decir lo importante que es, doctora Corina, lo que son las gestiones, ¿no? Las gestiones, detrás de esa investigación hay mucho esfuerzo, hay mucho tiempo, sí, muchos papeleos. Y la segunda pregunta era por qué. Efectivamente, cuando uno va a colocar en el textil, entonces la importancia de ver, sí, qué buena su respuesta. Entonces yo me pongo a pensar, entonces cada vez que lava hay que otra vez someter esa tela, porque evidentemente antes de salir al mercado hay que probar bien. Entonces esa tela se toma otra vez un TEM, y si se tiene menos en esa concentración en nanopartículas, entonces obviamente se retiró con el lavado. Pero también por otro lado es un poquito peligroso, porque esas nanopartículas que se van con ese lavado, ¿a dónde se irán? O de repente tendría que asegurarnos, ¿no? Eso que quede más bien atrapado y que no logre salir de ninguna manera, porque puede estar en contacto con el cuerpo, qué sé yo, pero sí, yo pienso que hay bastantes cositas para afinar, pero me da mucho gusto, doctora Corina, sinceramente me siento muy contenta por ustedes que ya tienen habilitado laboratorios y también nosotros invitamos que ustedes vengan a visitarnos. De esa manera nosotros entre peruanos nos damos la mano. Claro, y luego nos reforzamos y luego vamos juntos a buscar quizás apoyos, ¿no? Externos, porque cuando nos ven unidos, yo creo que la comunidad también nos recibe con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Corina. Muchos éxitos. Doctora Ana María, muy amable, estamos en contacto ahora. Pasa que antes no teníamos nada, pero ahora pues hemos procurado tener algo para poder invitar recién. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a invitar a otra pregunta, otra consulta. Bien, un poco redondeando lo que creo que el último comentario que estaban haciendo, quería preguntarle, perdón, ¿alguien quería preguntar? Disculpa. Sí, buenas tardes. Por favor, adelante. Adelante. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Sí, escuchamos, adelante. Buenas tardes, doctora. Mire, yo tengo una consulta. Si bien es cierto, para poder, digamos, estas nanopartículas, ¿no?, de metal determinado, si bien es cierto, están trabajando como intermedios para poder trabajar y, bueno, tener un efecto, digamos, a células obviamente cancerígenas, como ha mencionado. Y si bien estos intermedios se van a aplicar, digamos, ¿no?, en células de cultivo y, digamos, se está aplicando ya directamente en la medicina, o sea, es decir, en un ser vivo en el cual va a recibir estas sustancias intermedias, porque en realidad, como usted ha mencionado, los que van a aportar, ¿no?, en este caso, los electrones serían polifenoles, alcaloides, flavonoides, ¿no?, fenoles, pues, etcétera. Entonces, estos intermedios al dar, ¿no es cierto?, y obviamente entregar electrones, porque son intermedios, ¿no?, a estas células cancerígenas, pero no en, digamos, en estos medios de cultivo, sino ya en personas, ya en pacientes. ¿Existen ya trabajos de ese tipo? Y si lo hubiera, ¿cuál es el grado también de toxicidad que aportarían digamos, estas sustancias, ¿no? Porque yo digo, ¿no?, una persona es, o sea, un ser vivo, ¿no?, es diferente al cultivo, a la célula de cultivo, y no sé, ¿qué comparación hay, no? No sé si ese era mi primer comentario. Gracias por la respuesta. Ya. Bueno, sí hay estudios. Lo que hacemos primeramente ensayos in vitro, porque para hacer ya ensayos en personas, ustedes saben que no se puede utilizar así, sino bueno, hay que tener permiso para utilizar en personas y poder, digamos, ya aplicar. Pero sí,
lo utilizan, ¿no? Pero si estamos nosotros sintetizando por la química verde, no habría mucho problema, ¿no? Porque inclusive, digamos, hay médicos que utilizan, digamos, ya digamos, para tratamiento, inclusive yo he visto que un médico acá naturista, por ejemplo, no da nanopartículas, sino da, por ejemplo, la plata coloidal, ¿no? Y lo da hasta para el cáncer, como plata. Yo digo, si eso como plata coloidal hace efecto, imagínense las nanopartículas de plata. Entonces es efectivo. Y hice yo una prueba, se imagina, hace poco, digamos, había un perrito de una profesora que estaba muy mal, le dio distemper, ¿no? Le dio distemper y claro que le he dado, digamos, una combinación de dióxido de cloro, ¿no? Un poco el perro, porque ya digamos, la doctora, la veterinaria, le dijo, no, ya tu perrito, ya olvídate, esos virus son fuertes, llegan al cerebro y muere, ya prepárate, ¿no? En el sentido, ya el perrito va a morir. Pero sin embargo, hay que poner un poco de suero. Y yo le dije a ella, mira, ¿sabes qué? Dale nanopartículas de plata. Y le di nanopartículas de plata eh, y también dióxido de cloro, ¿no? Un poquito de dióxido de cloro y nanopartículas de plata. La verdad es que el perro se recuperó muy bien, pero es un animalito, pero imagínense que se puede hacer eso con una persona. Bueno, tendría que ser también todo un equipo, ¿no? De profesionales, en el sentido de que puedan ya, digamos, nosotros de repente prepararlo, sintetizarlo, ¿no? Porque ya se utiliza inclusive las nanopartículas de oro. La doctora Ana María me puede de repente, digamos, completar esa situación, ¿no? Sí, se utilizan las nanopartículas de oro ya para poder utilizar, digamos, para el cáncer, pero eh, no es así de repente muy conocido, ¿no? Que ya se utilice, se tendrá que hacer muchas pruebas, yo creo, pero sí in vitro se realizan, los ensayos los realizamos nosotros in vitro, no in vivo, en el sentido de Ok, que se utilice para las personas. Tiene que haber una serie de procesos, permisos, todo eso para que se pueda utilizar para las personas. Eso le podría indicar. Pero a eso iba mi estaríamos en buen consulta. camino, le digo, esto estaría en buen camino porque, digamos, lo de la química verde, si utilizamos con la química verde, pues estamos en buen camino, no le va a generar, digamos, toxicidad, sí, ¿no? Deben además porque las concentraciones son mínimas, las concentraciones son mínimas que se utilizan a nivel milimolar, Claro, ¿no? no, le Fantástico. comentaba justamente, ¿no? Esas concentraciones, por ejemplo, cuando se van a introducir es en sangre, ¿no? Y de todas maneras, porque no creo que sea, pues, digamos, una operación, ¿no? Cortar, colocar, no, me imagino que va a ser una administración, pues, obviamente Oral. en sangre, ¿no? Y el tema va a ser ahí, ¿no? ¿Qué pasa de repente en otros órganos? Bueno, No hay esos estudios todavía, me parece. bueno, están exigiendo esos estudios, todavía no hay, todavía digamos no es una, pero están exigiendo ya que también se haga, digamos, se haga estudios de toxicidad de las nanopartículas. Están exigiendo ya las publicaciones. Entonces tienen que ser algunas pruebas de toxicidad con esas concentraciones que uno está utilizando en la investigación. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias. A ver, no sé si hay otra pregunta, otro comentario, por favor. Ah, sí, buenas tardes, doctora Corina. Hola. Tengo dos preguntas. Ya. ¿Cómo usted asegura la reproducibilidad de los resultados de su síntesis? Por ejemplo, tomando en cuenta que es la misma planta pero en distintas cosechas. ¿Hay algún compuesto del extracto al que le hagan seguimiento? Y la segunda pregunta sería, utilizando su extracto, ¿hay algún método que ustedes estén utilizando para afinar a un tamaño de nanopartícula que ustedes quieren? Y si es así, ¿qué rango de tamaños están buscando obtener para sus aplicaciones? Bueno, si es nano, tiene que ser menor a 100 nanómetros, ¿no? Para que tenga, digamos, para que se llame nano, ¿no? Entonces eso lo realizamos con el equipo de luz visible y también el DLS, ¿no? Que nos va a indicar el tamaño de las partículas. Y estamos haciendo un trabajo, ya que es motivo de tesis, para, digamos, ver todos los parámetros, ¿no? Que sea reproducible, como usted dice,
viendo todos los parámetros, pero tienen que ser será para cada planta, ¿no? Todos los parámetros, como tienen ciertas propiedades, naturalmente. Por ejemplo, digamos, para controlar y hacer un modelamiento, ¿no? Y es una tesis de maestría, que se está viendo, digamos, con una determinada planta, ver todos los parámetros de manera que sea optimizado y sea reproducible digamos, la producción de esas nanopartículas. Y decirte, mira, vas a obtener una nanopartícula, por decirle, de 48 nanómetros, cuando tú tengas un pH de ácido, un pH alcalino, a este pH, a esta temperatura, a esta velocidad, con esta relación, ¿no? Digamos, del productor, ¿no? Y con esta planta. Entonces voy a poder dar las características y darte un modelo que pueda ser reproducible, que pueda ser repetible. Entonces está haciendo un trabajo, pero digamos, estudiando todos los parámetros, ¿no? Es un motivo de test de la maestría justamente, que lo estamos ya realizando, ¿no? Estamos realizando y ver, digamos, bajo qué condiciones voy a obtener este tamaño de las nanopartículas para esta planta, ¿no? Como digo, distintos parámetros tenemos que medir. Sí, así va a ser. Claro, le entiendo su punto, pero por ejemplo, nada más suponiendo manteniendo todos los parámetros otros iguales, pero nada más enfocándome en el extracto. Por ejemplo, entre una cosecha y otra cosecha podría variar algún componente. ¿Hay algún seguimiento que le hacen a Puede los ser, componentes? puede ser, por eso que usted tiene que indicar la fecha, ¿no? Porque hay, por ejemplo, digamos, la salvia que tenemos nosotros, la de la planta de puno, ya, digamos, hay esa planta solamente hasta febrero, los primeros días de marzo, después ya no hay la planta, se secan. Entonces tienes que anotar la fecha, ¿no? La fecha de que tomas la muestra, tienes que ir con tu GPS, tienes que decir el clima, ¿no? Si es soleado, no es soleado, qué plantas tienes al lado para la toma de muestra, ¿no? O sea, todas las condiciones tienes que tomarlas, considerarlas cuando tú tomas la muestra. O sea, ahora también se puede hacer, ¿no? También se puede hacer esa planta, pero tendría que ser, si es una planta que se produce todo el año. En este caso hay determinadas plantas que, por ejemplo, crece, digamos, cuando hay lluvia, ¿no? Por ejemplo, en enero, febrero, ni siquiera enero, a partir de febrero y marzo, ¿no? Porque hemos tenido problemas nosotros con las muestras, porque no podíamos hacerlas, entonces se nos pasó el tiempo, ya no había las plantas, o si había, eran muy secas, entonces la mejor época pues era febrero, ¿no? El mes de febrero. Entonces, Muy bien. hay que ver Buenas, todo buenas ello, ¿no? tardes. No sé si puedo hacer otra pregunta. Sí, adelante, señor Jorge. Una consulta. Con respecto a la pregunta anterior, se me ocurrió consultarle esto. ¿Cómo se determina, digamos, en cierta planta, cómo más o menos realizan, digamos, la estequiometría de la reacción? O sea, es decir, se tendría que saber, ¿no?, de la planta cuánto es el porcentaje de agente reductor y a su vez cuál es el, digamos, el alcaloide, polifenol, entre otros, ¿no? O sea, porque debe ser un mix, ¿no? No creo que sea uno solo. Ahora, Claro. ese estudio lo han hecho de repente infrarrojo, no lo sé. Y a su Lo vez, estamos realizando justamente, bueno, también hay curiosidad, ¿no? Decir, y bueno, ¿quién reduce? ¿Quién es el que reduce? claro, Porque si usted utiliza el total de la planta, también estamos haciendo eso, estamos fraccionando, obteniendo digamos, haciendo una extracción en gradiente de todas las fracciones, digamos, de acuerdo al tipo de solvente que tú utilizas. Puedes tener un solvente no polar, medianamente polar y polar, ¿no? Vas arrastrando todos los componentes activos, los principios activos, vas arrastrando y vas estudiando sus estructuras, ¿no? Sería excelente, estudias por resonancia magnética nuclear, estequiometría de masa, HPLC-MS acoplado, y de manera que vas a tener exactamente la estructura del componente que es el causante de la producción del plasmón, de la reducción, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene tal componente, tiene digamos, un flavonoide con tal estructura que es el causante de la formación de este plasmón.
porque está en una proporción mayoritaria de componente químico. Entonces, eso pues es un poquito profundizar el estudio, ¿no? Profundizando el estudio y viendo a ver qué puede resultar. Pero claro que hay limitaciones ahorita en el sentido por la pandemia, por ejemplo, oye, me estoy buscando por las universidades digamos, un HPLC-MS, ¿no? Entonces, uno la agraria que se puede, que está cerrado el laboratorio, otro digamos, la Cayetano, otro, bueno, hay que estar ahí tocando ports por todas las universidades, ¿no? Y bueno, la San Marcos no sé si tendrán, Ana María no sé si hay por ahí un HPLC-MS, no sé qué tendrá. Yo conozco uno de HPLS, pero acoplado a masa en la Cayetano, lo que me comentaron, pero Sí. en la Facultad de Química creo que no hay ese acoplamiento, ¿no? Justamente para discriminar el componente bioactivo que principalmente estaría ejerciendo el papel de reductor, pero sí, eso es lo que... Y esperemos tener algún fondo para poder adquirir y poder dar las bases justamente científicas, porque es muy complicado responder esa pregunta, que ya se le ha hecho a varios expositores, inclusive a la doctora Olga. Yo le comentaba si existía un libro donde a mí me diga que tal planta, tal fruto, tal raíz, tal semilla, cuál es el componente principal dentro de todos los que tiene que sea reductor. Evidentemente esto va con la capacidad antioxidante. ¿Y cuánto tendría? Eso que tiene va a ser relativo en función a la variedad, a la especie, es todo un mundo. Hay toda una taxonomía muy diversa. Y entonces para que uno haga una normalización tendría que de repente tener esa variedad de planta y luego quizás trabajar un sistema para deshidratar y quizás guardar en un ambiente criogénico y usar el momento que uno quiera hacer la prueba, ¿no? Y en cuanto al otro, más bien gracias, doctora Corina, por haberme dado la posibilidad de contestar a Jorge Luis Segarra. De la prueba in vitro, efectivamente, que yo conozca, todavía eso no está aplicado. Están estudiando, sí, con nanopartículas metálicas, porque estos son buenos vehículos justamente para dirigir al lugar de las células cancerosas. Pero sí, nosotros tenemos un trabajo que hemos realizado con nanopartículas de óxido de titanio, óxido de zinc y óxido de silicio, pero inoculando a ratones. O sea, los ratones sí, lamentablemente, pues con un equipo de biología, y nos dimos cuenta que había daño citotóxico, genotóxico, dependiendo de la concentración, pero evidentemente el método fue por inyección vía intraperitoneal, que a nadie, pues como un ser humano, no nos van a inyectar. Sí, o sea, va a depender de la dosis, la concentración, pero aplicado a los seres humanos, me parece que no hay referencia. Estamos recién, los países más avanzados tienen mayor récord de publicación en estos aspectos, y nosotros que queremos alinearnos, como que también estamos siguiendo un poco, ¿no? Y por eso los esfuerzos son muy válidos, doctora Corina, ¿no? Y le insto a que sigamos avanzando. Claro, sí, y si me puede proporcionar un poquito de su línea celular, le agradecería mucho. Doctor, una consulta. Una última consulta. Sí, gracias. Gracias. Gracias, doctora. Sí. Una última consulta, si es que de repente no hay mucho tiempo. ¿Cómo hace el tema o cómo lo han estudiado el tema de la liberación de estos agentes reductores? Porque si bien es cierto, la planta, digamos, ¿no? Por decir, un caso, ¿no? Hago un licuado, por decir, ¿no? Entonces, yo lo tengo ahí, el extracto, pero no necesariamente de repente están liberados, ¿no? Por ejemplo, un aceite esencial, ¿no? De repente no está liberado, entonces al momento de agregar, como usted mencionó ahí, nitrato de plata, entonces va a haber un rendimiento, o sea, aún así tengo agente reductor, tengo un porcentaje, ¿no? Digamos, de la matriz principal, pero aún así todavía hay un rendimiento para poder realizar la síntesis de nanopartículas. Entonces, no sé si eso también se ha hecho ese estudio, ¿no? De cómo hacer o cuál es el tratamiento para la liberación del agente reductor, ¿no? Que en este caso es obviamente un opuesto orgánico.
No sé si eso, de repente, algún comentario que me pueda mencionar. Muchas gracias, eso sería todo de mi parte. Saludos, gracias. Bueno, no, lo que tiene que venir es a trabajar, Jorge Luis. ¿Usted ya terminó la carrera, qué? ¿O Jorge Luis? Perdón. Sí, le escucho, ¿Terminó? le escucho. ¿Es de la carrera de química? ¿Usted es de la carrera de No, yo química? soy ingeniero químico. Ah, ya. Bueno, hay que hacer una extracción exhaustiva. Hay que hacer una extracción exhaustiva de manera de que asegurarte que, oye, si tú maceras, digamos, con etanol, tienes que, digamos, hacer varias extracciones de manera que asegures que en la mayor cantidad, digamos, de todos los principios activos pasen, ¿no?, a la solución para hacer la prueba. Entonces, eso, y bueno, lo que hay que ponerse es a trabajar con cada una de las plantas, hacer las extracciones hidroalcohólicas, etcétera, para poder tener ahí los principios activos. Sabemos que el etanol jala los principios activos, ¿no? Más los polares, claro. Por eso que haces una extracción, digamos, ¿no? Extracción entre solventes no polares, medianamente polares, polares completamente. Entonces tienen que hacer un estudio, ¿no? Una extracción. Puedes hacer con cada solvente y vas jalando sustancias solamente que son las no polares. Si quieres trabajar con las no polares. Ahora, si quieres trabajar con las medianamente polares, trabajarás con otro solvente. Si quieres las polares, tienes que trabajar, hacer un trabajo menudo, ¿no? Es hacer un trabajo menudo. Pero sí puedes, sí se logra, por supuesto se logra. Y una vez que obtienes las fracciones, pues ahora estudialas, ¿no? Estudialas, hacer una resonancia, hacer una, digamos, espectrometría de masa, con todas esas técnicas para identificarlas también es otro trabajo. Realmente queda grande trabajo. Lo principal que, bueno, si hay alumnos para hacer tesis, pues excelentes, están invitados para poder trabajar y una vez que uno pues trabaja, así uno tiene que ser curioso, ¿no? ¿Qué más puedo sacar de acá? ¿Qué más puedo hacer? Entonces, sí, se puede hacer con extracciones exhaustivas, ¿no? Para asegurar. Muy bien, doctora Corina, gracias. Va bien, yo quería complementar un poco, había una duda del HPLC masas, la Cayetano lo tiene, con la doctora Rosario Rojas, la UNI también lo tiene, el ITP también del Callao también lo tiene, el Instituto Nacional de Salud también lo tiene, la Molina y la Católica también lo tiene, la UNSAC de Cusco también lo tiene, por si acaso. Bueno, muy bien, permítame compartir, por favor, unos minutos nada más, doctora Corina. Solo para indicarle, por favor, mostrarle su constancia y decirle muchas gracias de verdad, doctora, por su tiempo, su paciencia y compartir un poco, motivar a los jóvenes, ¿no? De que, inclusive nos ha mencionado de que está abierto su laboratorio para una posible visita y todo eso, pues, previa coordinación. Y aquí, a nombre de la unidad de posgrado, pues, le vamos a alcanzar a su correo dentro de unos minutos, ¿no? Y decirle gracias por la conferencia. Muy amable, gracias. Muchas gracias, jóvenes. Lo esencial que tenga la curiosidad y las ganas de trabajar, ¿no? Es muy bonito eso. No tiene que medir uno su tiempo ni nada, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí trabajando y haciéndose interrogantes, ¿no? Y el por qué, y el por qué, y el por qué de esto. Y uno llega, digamos, a descubrir muchas cosas, ¿no? De repente que no esperaba. Felicitaciones realmente a todos los jóvenes y agradecimientos a usted, doctor. Doctor Olivio, ¿no? Olivio Castro, sí. Sí, doctor Olivio, muy amable por la invitación y también digamos, por Ana María, que está ahí, ¿no? Qué bueno, una sorpresa muy agradable, doctora. Estaremos en contacto, doctora Ana María. Y también a los jóvenes. Por supuesto, gracias, muchas gracias. Ya, doctora. Y a los jóvenes también, digamos, invitarlos a que sigan así curiosos y, bueno, y seguir aprendiendo y seguir estudiando, que es lo mejor. Digo, muy amable a todos por su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Entonces creo que tenemos otra conferencia. Doctor Marcos.